Hola, boas tardes. Señor alcalde, señora conselleira, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, señor fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, señor rector, señor alcalde de Oleiros, vicepresidente de la Fundación Abanca, diputados autonómicos, colectivos y representantes de sociedades coruñesas, amigas e amigos. Benvidos a unha nova convocatoria do Foro Radio Coruña. E xa van varias dende que comenzamos esta xeira de actos. Esta vez ten como obxectivo reflectir sobre o futuro da información local e os medios de comunicación. Como ven sendo habitual na historia deste foro, a Comisión Organizadora busca avaliar comportamentos e salientar ideas e programas na búsqueda de maiores compromisos de transparencia, veracidade e obxectividade. Ninguén dubida que a sociedade actual require e exixe informacións fiables, descritas con rigor e expostas con neutralidade. Nemargantes hoxendía contemplamos como xorden fake news que desvirtúan tanto o traballo dos profesionais da comunicación como contribúen a confundir aos cidadáns que só queren noticias verdadeiras e contrastadas. Así as cousas, visualizamos relatos sembrados de resortes emocionais e interpretacións subxectivas, ao tempo que non chegan a funcionar determinadas probas de verificación, nin apostamos por un análisis de rendición de contas. Por iso, o Foro Radio Coruña quere contribuir a despexar este confuso panorama de noticias e, sobre todo, desexa elaborar códigos de responsabilidade que sexan aceptados e practicados por todos. Estes obxectivos sempre foron postos de manifesto por o director de Radio Coruña, Ángel Gómez Cervada, a quen votamos de menos nesta convocatoria e a quen queremos dedicar este foro. É dicer, apostamos por evitar a desinformación e a desintermediación da información, o tempo de non caer na mercantilización da vixianza e de non aceptar unha información centralizada e intervida. O Foro Radio Coruña de hoxe será coordinado e moderado pola excelente profesional Isabel Bravo, na que concurren non só a súa amplia experiencia no medio radiofónico, senón que a Semade é a redactora que máis anos leva na emisora da Praza de Ourense. Con ela e os seus invitados imos disfrutar, aprender e tomar conciencia do que significa unha boa información e compromiso. Moitas gracias a todos pola vosa presencia e un agrimoso saúdo fraternal á familia de Anca. Gracias. Buenas tardes. El quinto foro Radio Coruña Cadena Ser, que es mucho. El quinto foro Radio Coruña in memoriam del director, de nuestro querido director, Ángel Gómez Cervada, ANCA. Este encuentro es el primero que se celebra tras su fallecimiento hace 2 meses a los 59 años, demasiado pronto. Él siempre, lo hemos dicho por activa y por pasiva, fue un defensor a ultranza de la información local, de la información más próxima, defendió la radio más cercana en todos los foros en los que tuvo ocasión porque creía en ella ante todo, porque desde luego defendía la perspectiva local hacia lo global, como la marca que tiene el Foro Radio Coruña Cadena Ser. Bueno, pues esto nos lleva a que este espacio de diálogo se traduzca al menos esta tarde en el análisis, en la reflexión y esperemos que también en la autocrítica de lo que son los medios de comunicación, de lo que es la información local y sobre todo el futuro que se vislumbra sobre ellos. La organización de este quinto foro ha sido escrupulosa a la hora de elegir, lógicamente, las personas que siempre han participado en los distintos encuentros que hemos mantenido y en este, como no podía ser menos, vamos a contar con 4 excelentes profesionales del mundo de la información, 4 profesionales de prestigio.
Diría yo que vivimos un momento en el que la historia pues nos trae un mundo en el que las personas, los ciudadanos, nos comunicamos, sobre todo, más que nunca, exigimos información, la global, la del mundo, pero también la más cercana. Nos interesa lo que pasa en el mundo, pero nos interesa también lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en nuestro barrio, lo que pasa en nuestra calle y en nuestra aldea o en pueblo. De todas formas, en ese aspecto de la globalización que nos acompaña hoy en día, hay quienes cuestionan la validez de los canales tradicionales. ¿Por qué? Porque las redes sociales están ahí y porque la digitalización de la sociedad está ahí. Y eso también, lógicamente, nos lleva a preguntarnos muchas veces y cada vez con mayor seriedad cuál es el futuro de los medios de comunicación tradicionales. Es un momento en el que, motivada precisamente por la digitalización de la sociedad, todos nosotros queremos saber cosas y saberlas ya al momento. Y qué decir de los jóvenes, que parece que se van alejando a marchas forzadas del uso de los canales tradicionales, ¿no?, que nosotros hemos utilizado desde el principio. Bueno, pues a partir de ahí nos formulamos una serie de preguntas. ¿Cuánto durará el papel? A ver, ¿cuánto durará el papel? ¿Cuánto tiempo persistirán los televisores? La recepción siempre a través de las ondas hertzianas. Todas esas preguntas que parecen muy simples, pero que desde luego yo creo que es una buena ocasión para formularlas en un foro de estas características. Bueno, pues a partir de ahí nuestros invitados van a tener la ocasión de debatir, de dialogar y, por supuesto, de contestar a las preguntas que ustedes deseen a través del micrófono, a través de las tarjetas que tienen ya a su disposición. Vamos con las presentaciones. Antonio Hernández Rodicio, director de la cadena SER. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Santiago Romero, redactor jefe del diario La Opinión. Muy buenas tardes. Seguimos por orden. Vieto Rubido, director de ABC. Buenas tardes. Gracias. Y también está con nosotros David Lombao, director de Praza Pública. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos por la radio, si me permiten, que al fin y al cabo es el medio de comunicación más cercano para muchos de los que estamos aquí, por unas u otras circunstancias. Señor Hernández Rodicio, ¿cómo afronta la radio y una radio local, si damos el paso también, un medio de comunicación, todo este cambio, toda esta revolución que constituyen las redes sociales, la digitalización de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera? Hola, buenas tardes ante todo y quería decir, si me permites, Isabel, la pertinencia y el acierto de traer a este foro esta reflexión con Ángel Gómez Hervada muy presente, porque a poca gente como Ángel vi tan convencido de la necesidad y del compromiso de la radio y de la radio local en concreto con su entorno. Por lo tanto, cabe felicitar a Radio Coruña y a todos los profesionales que trabajáis en ella. A partir de ahí, reflexiones sobre el periodismo, el futuro de la radio. Tú ya has avanzado algo, ¿no? Has hablado de las redes, de la desintermediación y supongo que va a ser un elemento que va a estar a debate durante esta noche, ¿no? Yo creo que el periodismo y el periodista, por lo tanto, creo que tiene un presente muy interesante y un futuro más interesante todavía. Otra cosa es la empresa periodística, que tiene sus dificultades, y creo que tras la última crisis todos hemos aprendido de la necesidad que tenemos los medios de comunicación de ser rentables. Rentables porque la rentabilidad trae primero la tranquilidad y después la independencia. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar entendiendo que esto, entre otras cosas, es un servicio público y también un negocio. Por lo tanto, yo creo que la parte del periodismo está salvada, y citando a otro periodista, Ángel Aguilar, que siempre dice algo que creo que lo explica muy bien: cuando hay inundaciones, lo más urgente es potabilizar el agua. Hoy vivimos en una sociedad en la que hay una inundación, no diría de informaciones, porque creo que la información es otra cosa, pero de datos, de comentarios, de opiniones, de vídeos, y creo que la labor del periodista hoy es más importante que nunca, porque nos toca potabilizarlo, que nos toca hacerle el circuito profesional adecuado, que tiene que ver con saber valorar la trascendencia de la información, su relieve público, la proporcionalidad, contrastarla con las fuentes adecuadas, jerarquizarla y después contarla. Y esto no lo hacen las redes. En las redes puedes encontrar algunos ejemplos de gente que hace buen periodismo, pero yo diría que son los menos. Y por no utilizar otra terminología más radical, en las redes generalmente encontramos lo contrario.
encontramos cosas que poco tienen que ver con el periodismo. Por lo tanto, yo creo que el periodismo tiene un futuro muy interesante y los periodistas también. Paradójicamente, nunca ha habido tantas dificultades y a la vez tantas oportunidades, porque el mundo digital se ofrece a los periodistas oportunidades que antes no teníamos. David es un ejemplo que nos acompaña aquí con su periódico digital que ha cumplido ya 5 años y por lo tanto hay ejemplos de periodistas que han ido consolidando, ya hablamos de 5 años, es un medio consolidado, han ido consolidando otros proyectos en el ámbito digital, que es un mundo de oportunidades. Cuando nosotros empezamos a trabajar como periodistas, quizás Vieto y yo, que somos un poco mayores que los otros dos, trabajamos en un periódico, poco. Trabajamos en un periódico, en una radio, había poco donde trabajar. Hoy hay otras posibilidades. En ese sentido, quiero ser optimista, ¿no?, en esta primera intervención. El periodismo local, la radio local. La radio, que siempre tiene una mala salud de hierro, siempre dicen que la radio tiene problemas y resulta que la radio va superando todas las etapas y yo diría que con éxito. Ni la televisión terminó cuestionando la radio, ni por supuesto la estrella de la tele mató a la radio. El mundo digital, que también parecía una gran amenaza, ha supuesto para nosotros lo contrario, ha supuesto una oportunidad para replicar nuestros contenidos, para ampliar la parrilla, para ganar un espacio que no tenemos en la antena y poder ofrecer otras cosas. Periodismo local, como periodismo de cercanía, como periodismo de proximidad, como periodismo de contarle a la gente lo que pasa en su entorno más inmediato, creo que es imbatible. Para mí es la mejor escuela periodística que existe, la escuela del periodismo local, y tiene los mismos retos que el periodismo en general planteado. Yo creo que la radio, además, en concreto, ya que me preguntabas, y nos dedicamos a esto, ¿verdad?, pues tiene todo el futuro del mundo. Es decir, se trata de algo muy relevante, y con esto acabo la primera intervención, que no olvidemos los periodistas, hagamos lo que hagamos, da igual que sea en un gran periódico nacional, en un digital regional, en cualquier medio, que al final lo que somos meros administradores de un derecho fundamental que es el derecho a la información, que no nos pertenece a los periodistas, no nos envanezcamos, pertenece a los ciudadanos y somos meros administradores. Si somos capaces de hacer ese trabajo con seriedad, con rigor y entendiendo que formamos parte de un servicio público, creo que la ciudadanía nos devolverá esto con reconocimiento, con respeto y seremos influyentes en el mejor sentido de la palabra. La utilidad, el bien social que decíamos, ¿verdad?, como medio de comunicación. Efectivamente. Vieto Ruido, director del ABC. ¿Y la prensa escrita qué? ¿Cómo asume ese reto ante este cambio, ante esta transformación que ya estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Yo no puedo empezar sin dedicarle por lo menos 2 o 3 minutos a Ángel Gómez Hervada y el recuerdo emocionado que tengo de él, porque yo trabajé 12 años en Antena 3 Radio y él estaba en Radio Coruña y teníamos una magnífica relación los dos. Nos compartíamos muchas cosas a pesar de que estábamos siempre en competencia, lo cual demuestra que es más una actitud de las personas que de las empresas. Ángel y yo compartíamos una magnífica relación. Y en un momento determinado, cuando yo decido dejar, que después vuelvo a la organización de la Voz de Galicia, paseando muy cerca de aquí, hace ahora exactamente, paseando por los jardines de Méndez Núñez, estamos en enero del 18, pues era enero del 95, él me dice, oye, ¿por qué no hacemos una revista económica de gallega? Precisamente en ese afán de contar el mundo económico en el kilómetro sentimental más cercano, que es la información local, regional. Y yo le dije, yo creo que Ángel, ya hay 2 revistas económicas, no hay mercado. Aquí lo que hay es sitio para un periódico deportivo. Y entre Ángel y yo montamos el Deporte. Lo digo porque 22 años después, que nadie piense que el Deporte lo crearon otras personas, lo creamos Ángel Gómez Hervada y yo, me van a permitir la falta de modestia, pero que cuente esa historia, donde además compartimos pues ese afán que teníamos los dos, esas ganas de crecer hace 22 años, y la verdad es que vivimos tiempos muy emocionantes, difíciles también, porque no era fácil sacar un periódico deportivo, aunque yo estoy admirado porque entonces las cifras de ventas me parecían muy pequeñas, hoy pienso que eran magníficas, que eran unas cifras de ventas estupendas. En todo caso, él quería que se llamase El Larguero, por vincularlo al programa de la cadena SER. Apareció un día por allí un tal de la Morena,
que un poco nos despreció así un poco esto de... Además los de Prisa van a comprar el AS, entonces no os metáis en esto. Entonces decidimos llamarle campeón porque era una expresión muy positiva. Resulta que del diario ABC, lejos estaba yo de pensar entonces que iba a dirigirlo, nos mandaron un requerimiento notarial diciendo que campeón era una marca de ellos y le pusimos Deporte. Y ahí existe desde hace 22 años el Deporte campeón, que es una forma de hacer periodismo local en algo tan cercano como es el deporte. Y resiste. Existe, bueno, es que eso es lo más importante, porque la inmensa mayoría de los periodistas y de los empresarios han puesto en marcha periódicos, pero desaparecieron. Sí. Tenemos la satisfacción, lamento que Ángel no estuviese aquí porque lo tenemos hablado muchas veces él y yo. Pero en fin, mi recuerdo emocionado a Ángel y a aquel proyecto que hicimos los dos en el año 95. Y a partir de aquí, vamos a ver, la prensa siempre ha estado en crisis. Es un poco como el teatro, los medios de comunicación en general. Entre otras cosas porque es muy sensible a la vida en una sociedad libre y democrática. Yo no creo que ahora efectivamente estamos viviendo lo que es una inflexión histórica por la aparición de Internet y todo lo que después de Internet viene detrás de sí, incluidas las redes sociales. Pero mire, cuando yo empecé en el periodismo en el año 79, siendo becario, los periódicos se hacían mayoritariamente con linotipias. Empezaban algunos periódicos a meter el offset. Después, a los 2 o 3 años que ya he trabajado yo en la Voz de Galicia, nos pusieron ahí en Cuatro Caminos yo no sé si Santiago Romero estaba ya, yo creo que sí, nos pusieron unos ordenadores enormes con unas pantallas negras que no veíamos nada y un puntito verde, y a partir de ahí empezábamos a escribir. Después fueron viniendo los nuevos sistemas de edición, apareció Apple con sus sistemas y todas las grandes firmas a cambiar los sistemas de edición, y no paramos de transformarnos y de cambiar, y prácticamente no había una verdad en periodismo que durase prácticamente 2 años. Yo al poco tiempo de estar en la redacción tuve que saltar a la radio es otro lenguaje distinto. Efectivamente, en el año 1952, cuando la NBC hace sus primeras emisiones de televisión en Estados Unidos, el presidente de la NBC dice: viva la televisión, la radio ha muerto. Bueno, pues desde el 52 hasta aquí la radio no solo no ha vivido grandes momentos, sino que probablemente se ha convertido en uno de los medios más influyentes en la sociedad española. La prensa, por tanto, está en una encrucijada que viene derivada de que mucha gente ha dejado de adquirir el papel, cuestión que yo creo que se equivocan, pero bueno, y explicaré por qué, porque esto es como el colesterol, es decir, pero lo explicaré en otro momento. Yo creo que nosotros hemos cometido un error que ha sido pegarnos un tiro en el pie, que es dar la información gratis. Cuando la información cuesta dinero. Yo a mis alumnos en la universidad siempre les pregunto, porque son de último curso, digo: oye, ¿vosotros queréis trabajar? Y me dicen: sí, sí. ¿Y queréis que os paguen? Sí, sí. Oye, ¿el ordenador lo traéis de casa o lo pone la empresa? No, hombre, lo pondrá la empresa. ¿Y los programas los pirateamos o pagamos la licencia? Hombre, pagar la licencia. ¿Y a Hacienda le pagamos o no le pagamos? Bueno, eso cuesta dinero. O sea, hacer información cuesta dinero. Pensar que la información es gratis es un error que comete la sociedad. Porque efectivamente, a mí lo que me preocupa de la sobreinformación que vivimos ahora, que se parece un poco a la sobrealimentación, es decir, la sobrealimentación tampoco es buena, y la sobreinformación tiene como problema, y termino en esta primera entrega para después entrar en más debate, tiene como problema que ¿quién está pagando eso? Los medios de comunicación, las empresas, lo que es Radio Coruña, que es una familia que desde los años 20-30 tienen una empresa informativa, el proyecto que fue Deporte, que tuvimos serios problemas económicos, o lo que es cualquier empresa de comunicación, tiene el mandato moral en una sociedad libre de ser rentable. Si no es rentable, no es libre. Por tanto, el beneficio tiene que ser fundamental en la hoja de ruta de los empresarios de la comunicación. Entonces, a mí lo que me sorprende es este florecimiento de todo tipo de medios, de todo tipo y de todo tipo de soportes, que alguien los está pagando. Entonces, ¿quién los paga? Déjelo ahí.
Déjelo ahí, la pregunta en el aire. Vamos a seguir entonces, gracias Vieito, vamos a seguir con Santiago Romero, redactor jefe de La Opinión, desde el ámbito efectivamente de un periódico de ámbito local. ¿La visión cuál es, Santiago? Bueno, los problemas generales son los mismos, digamos, en un periódico local ahora que en uno general, ¿no? Es decir, por una parte, es decir, hay una perspectiva del oficio que abre un montón de incertidumbres por el papel de las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales tienen cada vez más peso y para muchos son también un temor, digamos, de que eclipsen la función de los medios convencionales, ¿no? Pero las redes sociales son a la vez una amenaza y una oportunidad, ¿no? Este año, por ejemplo, es una fecha importante porque, en este sentido, porque Facebook seguramente eliminará de su muro las páginas de los medios de comunicación, o sea, de aquellos medios de comunicación que no acepten pagar un peaje. Entonces, está por ver qué consecuencias tendrá esto, puesto que, según las estadísticas, un 30% del tráfico de información de los medios pasa por Facebook. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, hemos constatado también que las buenas historias circulan igualmente bien en Facebook, aunque, digamos, no estén en las páginas de los medios. Es decir, los usuarios hacen circular esas historias. O sea que, de alguna manera, el remedio sigue estando en el periodismo, en el buen periodismo, ¿no? De todas maneras, el gran reto de los medios de comunicación es encontrar un modelo sostenible de negocio a su formato digital, que es donde crecen los usuarios, ¿no? Y ahí lo que nos encontramos es con un enorme problema, que es Google, que es un monstruo voraz que devora casi toda la tarta publicitaria que va a los medios, ¿no? Entonces, esto obliga a encontrar nuevas vías de ingresos en los medios y, fundamentalmente, a tratar de encontrar una forma de que la información se convierta en un ingreso económico, es decir, que se pague por la información, ¿no? Como comentaba antes Vieito, el problema para esto es que Internet arrancó con una cultura de gratuidad que es difícil de quebrar y que los medios digamos, incidieron más en esa cultura al ofrecer gratis la información durante años. El fenómeno conocido como las fake news, las informaciones falsas, es decir, ha cambiado un poco esta perspectiva. Es decir, nosotros, bueno, decir, La Opinión pertenece a un grupo de 14 periódicos de información local. Entonces, es decir, bueno, la información que tenemos un poco de cómo está evolucionando los datos en este sentido, en los últimos tiempos hay indicios esperanzadores. Y es que, es decir, este mare magnum de escasa fiabilidad de noticias que circulan en las redes está generando, digamos, un cambio de mentalidad. Es decir, la gente busca filtros más solventes a todo ese océano caótico de información y yo creo que los medios tienen ahí su principal hoja de ruta para el futuro, ¿no? La regla es decir, la gente yo creo que está empezando a comprender que la buena información no puede ser gratis, aunque es un fenómeno al que le queda mucho, ¿no? De todas maneras, para lograr esto, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Antonio, es decir, que es que esa necesidad de ingresos es clave para preservar la independencia, porque sin ingresos crece el riesgo de que los medios acaben sucumbiendo a la interesada financiación del poder, ¿no? Entonces, para eso, el gran desafío es convencer a los lectores de que una información
independiente, veraz y contrastada tiene valor, ¿no? Estos días, por ejemplo, hay una película en la cartelera de Spielberg, que es Los archivos del poder, que tiene mucho que ver con este debate, ¿no? En la película se escucha una cita del exeditor del Washington Post, de Phil Graham, que durante décadas pasó por ser la definición del periodismo. Y es que el periodismo es el primer borrador de la historia, ¿no? El actual director del Washington Post, Martin Baron, acaba de renovar esa definición con una definición mucho más contundente. El periodismo es cuestionar al poder. Vale. Pues es una buena reflexión, David Lombao. Acabamos la primera ronda, porque lo que queremos todos es escucharles debatiendo. ¿De acuerdo? David Lombao, Praza Pública, cinco años solo. Casi seis. Casi seis. Bueno, pues aquí están efectivamente grandes profesionales y responsables máximos de medios de comunicación que llevan una historia, pero larga, detrás, ¿no? Este es el contraste, David Lombao. Desde el puesto que tú ocupas, ¿cómo se ve el presente y el futuro de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que el medio que tú diriges es un medio digital, es un periódico digital, con todo lo que eso supone? Sí, con moita incerteza para empezar, non? Bueno, antes 30 segundos que eu creo que son case obrigatorios, non, para agradecer a Radio Coruña o convite nun día no que ademais falamos de medios, pero ademais lembramos unha persoa que exerceu o pluralismo posiblemente nun dos ámbitos nos que máis difícil é de exercer, que no máis próximo, que no local, non? No que tamén estamos falando, porque posiblemente exercer o pluralismo para falar da guerra de Siria, por poñer un exemplo, se quedará máis doado. Dito isto, internet é transversal a toda a reflexión que estamos facendo, pero eu coido que temos que lela en clave de oportunidade e por unha razón que eu creo que é moi fácil de ver. Todas as persoas, ou case todas as persoas que estamos aquí sentadas, levamos no peto unha radio e un xornal, ou mellor dito, todas as radios e todos os xornais do mundo. Iso nunca pasará. Nunca na historia deste oficio, xa non direi da humanidade, nunca sucedera. Co cal, a oportunidade é enorme. A cuestión é do que se leva falando, que tamén é transversal, que eu creo que é un tabú do que antes non se falaba tanto, que é falar de xornalismo e falar de cartos, falar de como se paga a información, ou mellor dito, de quen paga a información e de quen non a paga se non a pagan os lectores, que tamén é un debate interesante. Pero coido que se falamos do local, do próximo, do local non entendido como a información do meu concello, senón a información local entendida como a máis próxima, da miña contorna, da que máis me afecta. Eu, cando pensaba un pouco o que íamos falar hoxe aquí, veuseme a cabeza unha noticia, ao mellor é dicir moito, non? Que daban nunha televisión desde Madrid a finales de ano, que pode ser unha anécdota, pero creo que é ilustrativa. Nos últimos días do ano, estaba o presidente Rajoy en Galicia e sacaban unha fotografía nunha escena, pois digamos, distendida, non? E decía a persoa que narraba a noticia: aquí está el presidente del gobierno con dos amigos pasando un rato e tal. Os dous amigos non eran dous amigos calquera, era o vicepresidente da Xunta e un conselleiro. Pode ser banal, e realmente non era importante, non estaba pasando nada relevante, pero parece moi ilustrativo que algo que debería ser de común dominio, a persoa que está recibindo esa información lle pasa despercibido. Esos mesmos días, en cambio, nos estaban bombardeando desde eses mesmos medios con un conflicto tamén banal, neste caso do Concello de Madrid, que non lle quito importancia aos veciños dese barrio que tiñan un conflicto determinado, pero que, sinceramente, o señor da Coruña, de Culleredo ou de Ourense, lle daba máis ben igual, non? Que quero dicir con isto? Que eu coido que un dos riscos que ten a época apaixonante, pero tamén complicada que vivimos, é que esteamos sobreinformados, esa inundación da que se falaba, do máis afastado, xa non digamos a nivel internacional, non sabemos o que tuitea Trump o segundo. Pero se facemos unha enquisa informal de neses mesmos días nos que estábamos sobreinformados sobre ese conflicto tan importante dun barrio de Madrid, se facemos unha enquisa para saber canta xente da Coruña sabe, poñamos por caso, quen é o concelleiro de Facenda de Ourense ou de Pontevedra, pois posiblemente non o sabería responder. O coido que é algo ilustrativo que me leva á seguinte reflexión, que é como sustentamos esa información tan próxima. E iso só ten unha resposta, que é con xornalistas que teñen que cobrar soldos dignos. A cuestión seguinte é o que xa saliu hai un momento, como pagamos iso, non?
no mercado digital a información está dominada ou está, mellor dito, unha parte moi importante en mans de empresas que teñen a súa sede nos Estados Unidos, fundamentalmente. Nós temos días nos que máis da metade do noso tráfico ven de Twitter e de Facebook. E se agora os señores de Facebook deciden que as noticias van ser penalizadas, nós ímolo notar. Pero que, ademais, temos outro problema, que é o da publicidade que se comentaba antes, non? Google, etc. Xa non digamos se, ademais, se informa en galego ou nun idioma que non sexa, digamos, os poderosos do mundo a estes efectos, non? Do mercado, das palabras clave, etc. etc. Polo tanto, eu coido que, primeiro, temos que saber facerlle ver ao público que non todo o que se publica, neste caso en internet, é o mesmo, non? Non é o mesmo o que se di nunha rede social calquera por parte dunha persoa que di que alguén di non sei que alguén... Eu esta tarde escoitaba na SER precisamente a Josep Cuní, que falaba dunha reportaxe que fixo sobre a América de Trump, e ele facía unha reflexión que eu creo que era moi pertinente, que dicía que agora non importa tanto contar que está pasando, que está pasando casi que todo o mundo, sabes, xa, sino contar o porqué. E iso lévanos, primeiro, a volver un pouco ás orixes do xornalismo, a cultivar os xéneros, a cultivar a reportaxe, a cultivar a entrevista, e iso require tempo e cartos, fundamentalmente. Polo tanto, creo que unha vez que nos facemos esa autocrítica como profesión, limitámonos a reproducir declaracións, limitámonos a copiar e pegar sistemáticamente notas de prensa de gabinetes nos que, por certo, hai moita máis xente traballando que nos medios de comunicación, ou dedicámonos a peneirar e a explicarlle a xente que é o que está pasando. E unha vez que facemos esa reflexión de si nós estamos facendo ben o noso traballo, eu creo que temos que interpelar a audiencia. Eu teño unha discusión bastante recorrente con xente, pois, digamos, do sector que se queixa, non? Ou lectores, digamos, atentos que se queixan. Mira o que saca este periódico, mira o que saca... E a pregunta que xorde para min é a seguinte. Ti que faz para que esa información non sexa así? Cantos periódicos compras? Nos ningún. Estás suscrito a algún digital? Non, tampouco. Vale. Pois resulta que esa persoa que está escribindo unha reportaxe, pois, o exemplo non dos arquivos do Pentágono, para incomodar o poder, esa persoa ten que pagar o recibo da luz, ten que ir facer a compra. Polo tanto, ten que cobrar un soldo digno. Eu non lle podo pedir a un compañeiro que cobra 50 euros por unha peza xornalística de freelance, que faga unha reportaxe que, por exemplo, lle poida supoñer unha demanda da persoa afectada. Polo tanto, e remato con isto, se falamos de xornalismo, eu coido que se para algo non serviu a crise é para entender que para ben e para mal, para todos os efectos estamos falando dun oficio máis, dun oficio con profesionais. Polo tanto, canto máis digno sexa a capacidade de traballo desa persoa, poderá arriscar máis, poderá informar mellor e poderá tamén interpelar o lector e a lectora. Se ti non te comprometes ca túa parte deste digamos, negocio que establecemos, é moi complicado que eu poida responder con garantías o que ti me demandas. Aquí están representados responsables máximos de empresas privadas, de medios de comunicación privados. Aprovecho la oportunidad, que antes me olvidé, la verdad, de decir que habíamos invitado también al director xeral de la compañía Radio y Televisión Galega, Alfonso Sánchez Izquierdo. Hizo todo lo posible por estar aquí, pero una neumonía le ha impedido sanar y curarse a tiempo para poder intervenir en este quinto foro. Cierro paréntesis. A partir de ahí, bueno, ustedes han planteado cuestiones que forman parte efectivamente del presente que tenemos, mirando hacia ese futuro que nos interesa y que nos preocupa mucho, pero hablamos sobre todo eso de profesión, de oficio y de saber hacer las cosas, como en todas las profesiones. Señor Hernández Rodicio, señor Romero, señor Rubido, señor Lombao, ¿realmente la profesión está suficientemente respaldada? ¿Cuentan los periodistas con suficientes recursos y medios para poder hacer su trabajo convenientemente para que esas noticias que publiquemos sean contrastadas, sean veraces, tengan el rigor que se nos debe exigir por parte de la audiencia? Señor Rodicio. Yo creo que cumplir con los mandatos fundamentales del periodismo es barato. Lo que no es barato es tener buenos periodistas, veteranos, porque ese es otro problema que han tenido las redacciones, que se han vaciado de la gente con más experiencia, que no solo hemos perdido esa mirada, esa forma ya experta de abordar la información, sino incluso la posibilidad de hacer escuela, ¿no? Que era algo tan importante en los medios de comunicación. A mí me preocupa mucho porque creo que hay tanta seducción con el mundo de las redes sociales como algo de desconocimiento sobre realmente qué representan las redes sociales, ¿no? A mí me aterra cuando viene alguien y dice, no, esto lo he visto en Internet, como si Internet en sí mismo fuera un medio de comunicación. A mí lo que me gusta como consumidor, no como periodista,
es leer una noticia en un medio de comunicación, escucharla en la radio, verla en la televisión y que yo sepa quién me va a responder por esa noticia. Yo quiero que haya una jerarquía de responsabilidades y que cuando lea algo en ABC, pues si no estoy de acuerdo, pues llame al director y el director me va a responder y detrás del director hay una empresa y un consejo de administración. Pero yo en Internet o en las redes sociales es que no sé quién hay detrás de las noticias. Es decir, ha habido durante mucho tiempo una campaña sostenida e interesada contra los medios de comunicación tradicionales que parecíamos poco más o menos que el anticristo respecto a la libertad verdadera que es el mundo de las redes. Eso no es más ni menos que una manipulación interesada. También tiene origen político en buena parte de muchos partidos que creen que lo que interesa es la desintermediación, es decir, periodista, no haga usted su labor, no me interprete, déjeme que yo me relacione directamente con mis votantes o con mis seguidores, ¿no? Eso a mí me parece preocupante porque creo que todos tenemos que tener una visión crítica, no solo de los medios de comunicación tradicionales, que es legítima y necesaria, sino de lo que está ocurriendo en las redes sociales, donde generalmente se vomita mucha porquería diaria. Y he de decir algo más, cuando rastreas en Internet los medios de comunicación de toda la haya, el 75, el 80% de las noticias son las mismas. Es que sí hay mucha información, no, yo creo que es mucha información repetida, no información distinta. Tiene valor algunos medios que efectivamente están haciendo cosas distintas con temas de elaboración propia. Yo creo que estamos en un totum revolutum provocado por todo este aterrizaje digital que todos vamos en fin, encarando lo mejor que podemos, porque tiene dificultades y nos lleva a un mundo desconocido. Pero un totum revolutum, un día la radio descubrió con cierto pavor que ya no tenía el monopolio de la inmediatez. Antes solo la radio podía contar lo que pasaba en tiempo real. Bueno, pues ahora te lo pueden contar una alerta a cualquier periódico, te lo puedes ver en cualquier página web o en un vídeo. Pero creo que también la prensa descubrió con pavor que ya no tenía el monopolio de la imagen. Es muy difícil que una portada de periódico te sorprenda al día siguiente con una foto que no hayas visto antes repetida hasta la saciedad. La televisión perdió el monopolio del vídeo. Ya no necesitas esperar al telediario de las 3 cuando hay un maremoto porque, en fin, lo tienes repetido hasta aburrirte. Creo que todo eso irá sedimentando con el tiempo, pero efectivamente ha provocado confusión que tampoco es ajena a la confusión en los grandes medios. Y se ha dicho algo que para mí es muy importante, es decir, y lo repito, tenemos que ser rentables los medios. Y aún siendo rentables, todos los medios, no nos engañemos, tenemos un día a día que es horroroso y te tienes que poner a discutir con clientes, con políticos. Bueno, eso forma parte de la historia del periodismo y no nos vamos ahora a llevar las manos a la cabeza, ¿verdad? Lo hacemos con profesionalidad, pero forma parte de nuestro día a día. Pero es verdad que hay algo importante en el sentido de cómo los medios de comunicación sirven para ordenar la sociedad. El New York Times invirtió casi 20 millones de dólares en la cobertura de la Segunda Guerra de Irak. Tuvo un equipo de 25 personas desplazadas, periodistas, camarógrafos, traductores, coches de seguridad, un auténtico dineral para cómo están los tiempos. El equipo del New York Times fue capaz de contar qué sucedía en el penal de Abu Ghraib y las torturas que se hacían por parte del ejército norteamericano. El día que el New York Times no pueda pagar una cobertura de 20 millones de dólares, seguramente no nos vamos a enterar ni qué pasaba en muchos penales de Irak, ni otras 1000 historias que se van derramando y que solo surgen gracias al buen periodismo que tiene un coste. Por lo tanto, creo que eso no podemos perderlo de referencia. Yo solo pido que todos seamos un poco más críticos con lo que hacen los medios tradicionales, por decirlo así, pero también con lo que ocurre en ese éter abstracto y en el que para mí lo más importante es que nadie responde por lo que escribe, da igual, es gratis cualquier cosa, ¿no? Y Héctor Rubido, hablando precisamente eso de que el periodismo tiene que ser rentable, pero también, lógicamente, tiene que apostar por determinadas cosas. Hablando de los corresponsales que hacía referencia Antonio Hernández Rodicio ahora, ¿cuántos corresponsales puede tener ahora mismo el periódico ABC en distintos puntos con respecto a hace unos años cuando esta revolución de las redes sociales y demás no imperaba de tal manera? Hombre, ABC tiene muchos corresponsales, una larga tradición de corresponsales. Hay que decir que una de las primeras corresponsales de la historia del periodismo español es gallega, es Sofía Casanova, que era corresponsal del diario ABC, fue a informar para el diario ABC de la Revolución Rusa y ya dijo ya entonces, lo digo por lo que ahora podría decir alguien, ¿no? Dijo ella entonces, esto va a ser un fracaso y va a ser la negación de la condición, de la dignidad humana. Lo está escrito en el ABC en plena explosión de la Revolución Rusa.
tuvieron que pasar muchos años para demostrar que Sofía Casanova tenía razón. Por tanto, tiene una larguísima tradición de corresponsales. Pero no me diga que no se ha reducido el número de corresponsales. No, ahora tenemos, hablo de medios y de recursos. Ahora se da una introduciendo ya ese tema. Ahora se da una circunstancia que puedes tener más corresponsales, porque antes un corresponsal lo tenías en nómina, le pagabas su vivienda, le pagabas una oficina, le pagabas el móvil, los billetes para la familia, y ahora en esas condiciones a veces solo tienen un corresponsal, que es el corresponsal de Washington, y hasta hace muy poco el de Londres, que es un compañero muy querido, Luis Ventoso, que también ya se vino para Madrid. Y los corresponsales que tenemos en Roma, en Atenas, en París, en Londres, en Buenos Aires, son periodistas que viven allí y que nos cuestan la 10ª parte de lo que costaba un periodista, un corresponsal anterior. Tiene un sueldo digno, pero ella es una persona que vive allí. Nuestro corresponsal en Roma es Ángel Gómez Fuentes, que es un prejubilado de Televisión Española. Pues Televisión Española nos soportó un profesional magnífico al que le pagamos una cantidad con una colaboración, pero evidentemente tenemos una buena red de corresponsales. Lo que pasa es que efectivamente el negocio de los medios de comunicación, como tantos otros negocios, esto es como las grandes constructoras ya no tienen excavadoras ni hormigoneras, lo subcontratan. Bueno, pues los grandes periódicos no necesariamente los corresponsales tienen que estar en plantilla, como los columnistas no tienen que estar en plantilla, como los tertulianos de la cadena SER no están en plantilla, son colaboraciones. En ese sentido han cambiado como todas las actividades empresariales y humanas que a lo largo de los años cambian. Yo quería de todos modos añadir algo a lo que decía Antonio. Vamos a ver, la esencia del periodismo no ha cambiado nunca. La esencia del periodismo es la misma prácticamente desde que el hablador que contaba Vargas Llosa en su novela le contaba las historias al tribu. Desde el contador de leyendas, en la primera etapa de la humanidad, contaba historias. Es decir, la esencia del periodismo es contar una buena historia, que sea cierta, que sea amena y que le interese a la gente. Y eso se puede hacer de cualquier manera. Sobre el papel, de manera oral en la radio, con imágenes en la televisión, o de cómo se hace. Cuando tienes una buena noticia, todos estos gurús que nos vienen de internet, que además después duran casi 6 meses en las organizaciones, todos los periódicos tienen gurús, ¿no?, que te vienen a explicar cómo vas a ganarte la batalla en internet. Estás 6 meses y se marcha. Todos estos gurús pierden la batalla ante una buena noticia. Mira, yo voy a poner un ejemplo que entenderá mucha gente aquí. En enero del 2006, a mí me llamó el alcalde de La Coruña, que por cierto está aquí su sucesor, entonces Francisco Vázquez, y me dijo: oye, quiero compartir contigo una noticia, voy a dejar de ser alcalde y me voy a ir al Vaticano de embajador. Yo tuve la noticia en mis manos 10 días, no la publiques. Tener una noticia y no publicarla es lo peor que le puede pasar a un periodista. El día que la publicamos, vendimos 9.000 ejemplares más. 9.000 ejemplares más es una barbaridad. Ante una buena noticia, es imbatible todo lo demás. Ante un hecho relevante, ya te puedes poner como quieras, es imbatible. Cuando un periodista tiene una buena noticia, algo relevante que es trascendente para la sociedad, que le interesa a la sociedad, todo lo que estamos hablando declina. ¿Eso usted cree que pasaría hoy en día también? No, probablemente 9.000 ejemplares ya no venderíamos. Pero en el 2006, que es antes de ayer, sí, todavía una buena noticia. Pero yo quiero decir, y terminar mi reflexión, nosotros lo que manejamos los periodistas es la actualidad, que es una materia prima caótica. Nosotros los periodistas no sabemos cuando un piloto de una línea aérea alemana decide estrellar el avión en los Alpes. No sabemos cuándo se muere Botín, o no sabemos cuándo Benedicto XVI en latín dice que renuncia a seguir siendo papa. Que son, por poner 3 ejemplos. No sabemos cuándo hay un terremoto o un maremoto. ¿Qué hacemos los periodistas? Ese caos que es la actualidad, como decía Antonio, la ordenamos, la jerarquizamos y sobre todo la explicamos. Y ese papel va a seguir siendo muy relevante en el futuro. Por tanto, yo creo que los periodistas tienen que ser unos profesionales de élite, con cierto compromiso moral con la sociedad, precisamente para poder jugar ese papel de explicación de lo que ocurre.
y termino esta intervención. El día que más periódicos se vendieron en la historia reciente del periodismo español fue el 12 de marzo del 2004. El día siguiente al 11 de marzo del 2004. Ese día se batieron todos los récords, todo lo que se sacaba al kiosco se vendía todo. Curiosamente, el día anterior, que era el 11 de marzo del 2004, se batió el récord de consumo de radio y televisión. Es decir, que quien iba a buscar el periódico al día siguiente conocía perfectamente lo que había acontecido en España y en Madrid el 11 de marzo. ¿Qué buscaba la gente? Buscaba explicaciones, buscaba saber el por qué había pasado aquello y qué iba a pasar a continuación. Y ese va a seguir siendo el papel de los periodistas. Y por tanto, yo creo que el periodismo, claro que tiene futuro. Otra cosa es, evidentemente, es decir, yo entiendo, y lo entiendo, porque también que a los empresarios de los medios de comunicación no les gustan, a la inmensa mayoría. Phil Graham era editor, no era director. Phil Graham... No, ex-editor, sí. Editor, sí. A Phil Graham podía gustarle, cuenta su viuda en las memorias que le gustaban los periodistas. A la inmensa mayoría de los propietarios de periódicos no les gustan los periodistas. Dicen, yo recuerdo un editor que decía, no de aquí, de otro sitio, para que nadie tenga... Decía, este es un negocio estupendo si no fuera por los periodistas. En Internet encontraron la oportunidad de que aparezcan unos grandes expertos que hablan del scroll, de no sé qué, de una serie de tecnicismos como hacen los de la banca de inversión, para envolver en la perversión del lenguaje lo que es fundamental del periodismo. Y lo fundamental del periodismo es contar historias verdaderas. Bueno, pues como contar historias verdaderas, efectivamente, y contrastadas, es el objetivo que tenemos los que trabajamos en los medios de comunicación. Yo lanzo también otra pregunta, Santiago, David y Bieito y Antonio. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Los jóvenes, evidentemente, están apostando por otros canales para informarse al momento, al instante, y se están alejando de los medios tradicionales. Para encontrar a un joven que esté leyendo un periódico, en fin, tenemos que buscar y buscar bien, o para que esté escuchando la radio, o incluso para ver televisión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas nuevas generaciones también tengan acceso a la información veraz y de esta manera que estáis explicando? Yo, de todas maneras, quiero precisar que medios tradicionales realmente no existen. Es decir, puede haber medios exclusivamente digitales y medios multimedia, pero ya tradicional. Es decir, las relaciones han cambiado de una manera tremenda, ¿no? Es decir, para recordar, por ejemplo, los viejos tiempos iniciáticos, los que hablaba antes Bieito, de ambos en la voz, yo recuerdo que enviábamos cuando la redacción estaba en Cuatro Caminos, creo que era la primera planta, la segunda, es cierto. La redacción, al fondo de la redacción había una especie de agujero que recordaba sospechosamente a los antiguos urinarios de los bares, en donde cuando acababan las informaciones las envolvías en un papel, lo tirabas por allí y le dabas un golpecito con el pie a un cajón de madera en el que estaba el agujero para que oyeran abajo que iba la noticia, ¿no? Entonces había todo el tiempo del mundo para trabajar. Es decir, a las 11 de la noche el redactor jefe se iba a cenar y volvía después de medianoche y todavía discutíamos sobre cosas que se iban a publicar, ¿no? Hoy en día las redacciones están muy castigadas por la crisis, porque se ha vivido una doble crisis, la que han vivido todas las empresas y la propia del sector, ¿no? Y se han transformado en periodistas nada tradicionales, es decir, en periodistas multimedia, es decir, que son a la vez periodistas que redactan para papel y son a la vez periodistas digitales. Y ha habido que aprender también a que los contenidos digitales tienen que tener un lenguaje distinto del lenguaje del papel, ¿no? Entonces, el mayor problema para mí en los medios hoy en día no son, digamos, los recursos tecnológicos o cosas de estas, que decir, bueno, con diferencias, más o menos, es decir, hay recursos muchísimo mayores de los que había hace unos años. El gran problema es el tiempo.
O sea, un redactor no tiene tiempo y las buenas historias no se pueden construir sin tiempo, ¿no? Ahora, antes hablaba Bieito sobre, digamos, bueno, estas noticias, es decir, que yo estoy de acuerdo en que una buena historia es el alma del periodismo. Pero, es decir, hay buenas historias, por ejemplo, como la que él cuenta sobre la marcha de Paco Vázquez, que está en el ámbito, digamos, pues, bueno, del conocimiento del personaje, ¿no? Entonces, cuando tú vas a formar periodistas, tienes que darles una metodología para conseguir información. Es decir, bueno, pues tienes que hacerte amigo del alcalde y entonces te contará algo algún día. Entonces, una de las metodologías que yo creo que son una de las hojas de ruta del periodismo es el trabajo de análisis de las bases de datos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a un profesional coruñés que, es decir, está, digamos, en la cúspide, digamos, de la comunicación más avanzada, que es Joaquín González, que estuvo en el New York Times y ahora está en The Guardian, ¿no? Cuando estaba en el New York Times, me habló por primera vez, hace como 10 años, de la enorme importancia de las bases de datos para construir historias, ¿no? Para eso no hace falta, digamos, tienes que tener, digamos, un avance tecnológico y sobre todo gente entrenada para trabajar en eso, pero tampoco hace falta tener nada del otro mundo, ¿no? Y no hace falta tener, digamos, filtraciones ni cosas extrañas, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo concreto, ¿no? El mes pasado, en La Opinión, publicamos una serie de informes que daba una radiografía bastante precisa de la situación de la economía familiar en la ciudad, la situación de los hogares y en la que se podían vislumbrar las líneas maestras de hacia dónde va el futuro inmediato, ¿no? Eso se consiguió con, es decir, obtener, cruzar y analizar un montón de estadísticas oficiales, de estadísticas de portales inmobiliarios, de Hacienda, un montón y pues analizarlo, ¿no? Pues ahí, es decir, sale una radiografía muy curiosa, es decir, por ejemplo, es una ciudad donde desde hace unos años están desapareciendo, bajando cada vez más la gente que accede a la propiedad de una vivienda mediante hipoteca, a la vez que se disparan los alquileres porque no se construyen viviendas sociales, una rebaja muy importante de la media de ingresos en los hogares de la ciudad. Un dato muy inquietante, que es que una tercera parte de los hogares en la ciudad, y esta es la ciudad que alberga el motor económico de Galicia, tiene un solo miembro, la tercera parte de los hogares. Bueno, yo creo que ese tipo de periodismo es una de las hojas de ruta. Pero no hablaste nada de los jóvenes. Sí, yo lo iba a volver a preguntar, porque creo que es fundamental. A mí es un tema que una de las cosas. No, es que a mí me interesa mucho. David. Los jóvenes no leen, digo, pues muy mal. Muy mal. Eu discrepo absolutamente. Decías... Bueno, vamos a ver, nosotros, es decir, siguiendo con los datos, algo que ha cambiado, digamos, también la forma de comprender cómo está evolucionando tu propio medio es también, es decir, lo que en argot se llama el Big Data, ¿no? Es decir, tu propia información, ¿no? De cómo digamos, evoluciona el tráfico de lectores en el formato digital, ¿no? Entonces, en ese tipo es decir, en los formatos digitales
lo que abundan son jóvenes, es decir, la enorme mayoría son jóvenes. Es que yo... A maioría non, pero comentades que os mozos non len, os mozos sí que len. Máis dun terzo da nosa audiencia ten menos de 40 anos, os mozos sí que len. Os mozos é moi fácil velos lendo un xornal, é máis difícil velos lendo un xornal diario de papel. Eu referíame a eso, A cuestión é como, o que se di agora, monetizar. Como pagamos a información que leen os mozos. Comentabas, Santiago... Pero solo un inciso. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los jóvenes están desapareciendo de esta comunidad. Efectivamente. que esa é outra cuestión interesante, non? Por eso digo, leen, son poucos, aínda así son unha parte da audiencia relevante, que lee sobre todo no móvil, que lee sobre todo a primeira hora da mañá, polo tanto madrugan, e tamén leen pola noite, polo tanto, sí que leen. Se cadra non leen como lían hai 30 anos, porque non van ir ao quiosco a comprar un xornal de papel. Iso sí que posiblemente se son unha batalla perdida, pero o mellor sí que van comprar unha revista que custa como 5 xornais de papel diarios. Iso sería outro debate tamén interesante. O que digo que unha das vías, é primeiro responder a ese porqué que falábamos antes, non tanto o qué, porque o qué xa o saben, porque é que se agora abrimos Twitter aquí e facemos un par de pantallazos, posiblemente saibamos o fundamental do que está pasando, pero casi nada do porqué. Parece interesante ese pico de venda de periódicos de papel. Vou poñer outro exemplo de fai 2 meses, a noite dos incendios do mes de outubro, 17 de outubro, nos pillamos o noso récord histórico de audiencia. Tanto foi así que rompimos físicamente o servidor no que funciona a praza e tuvemos que poñer outros 2. Información de Galicia, en galego, a tempo real, con a maior parte da xente afectada intentando ver que o que estaba pasando, moitos deles na rúa. Evidentemente non estaban vendo un documental sobre a historia forestal de Galicia nese momento, pero esa noite, o día seguinte, batemos o noso récord absoluto de audiencia e moita xente era nova, que quería que explicáramos non só o que estaba pasando, porque iso, ao final, estaba ardendo montes, era bastante claro, pero moita xente o que máis se leu eran as pezas nas que intentamos, e tivéramos as respostas, posiblemente xa seríamos moitos máis traballando en praza, nas que intentamos explicar por que 10 anos despois de ter unha vaga terrible de incendios, estábamos tendo outra vaga terrible de incendios. Explicamos o contexto? Sí, explicamos o contexto, pero tamén, por exemplo, explicamos con moita información gráfica que hai 10 anos sería imposible de producir en tan pouco tempo e que ademais a facemos con compañeros que non están en Galicia nin están en España, sino que están en Berlín, que son os que produciron a ferramenta coas que nos producimos os gráficos de datos prácticamente en tempo real. Por lo tanto, volvemos o debate do risco e a oportunidade. Internet ten un risco, claro que sí, por suposto, pero unha oportunidade inmensa. Outra cuestión é como facemos ver os mozos fundamentalmente, porque ainda que efectivamente son moi poucos, cada vez menos, pero é a xeración que ven, como lle facemos entender que se quere que lle estemos explicando nun formato distinto que lle apetece máis ler e que ademais o leva no peto, non ten que ir ao quiosco, que iso custa cartos. Eu creo que non podemos separar en ningún momento o debate económico, que efectivamente o da rendibilidade é unha cuestión innata a poder informar en liberdade, pero eu creo que é unha cuestión de rendibilidade macro e se non falamos do debate laboral, do debate das condicións no que o xornalista está informando, o que non pode ser, eu alucinei, con isto remato, un día falando cun compañeiro moito maior xornalista que a min e ademais moito máis veterano, no que eu decateme que nós estamos pagando a colaboración eventual prácticamente o doble do que estaban pagando as crónicas en Siria. Xente que se estaba xogando a vida estaba cobrando a metade do que nós humildemente lle pagamos a unha persoa, por exemplo, por unha entrevista no suplemento de fin de semana de Praza Pública. Iso é insostible, absolutamente insostible. É un exemplo moi gráfico. Vieito Ruido, que pide a palabra. Yo quería invocar a un obispo de Pamplona que decía que a humilde a mí no me gana nadie. Y entonces quiero decir que a humilde a mí no me gana nadie. Sí. Vale. Entonces, no, lo digo porque tenía razón Santiago. Es decir, los 3 diarios que lideran que no ocurre en todos los países, pero los 3 diarios que lideran la información, el consumo de información en España son el País, ABC y El Mundo. Son los 3 diarios que estamos ahí permanentemente peleándonos a ver quién sube 1 millón de lectores más. Nosotros tenemos de media 1,5 millones de lectores únicos, de usuarios únicos, es decir, que son lectores distintos que pueden entrar en momentos distintos del día, pero lo que se mide es la IP. Y evidentemente hay mucha gente joven. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a ver el consumo, es decir, que es lo bueno que tiene Internet, en ello yo coincido con
Lombao, que es una gran oportunidad. Y a nosotros nos ha amplificado las audiencias. Tenemos la audiencia de papel y tenemos la audiencia de Internet. ¿Y qué va a pasar en el futuro con Internet? Porque probablemente el futuro es Internet, probablemente el papel desaparezca. Yo no sé si es bueno o malo que desaparezca el papel, pero probablemente desapareció el pergamino romano, desaparecieron las tablillas mesopotámicas y nosotros no somos la mejor etapa de la historia. O sea, ¿por qué lo nuestro no va a desaparecer como desaparecieron otros soportes? Y lo que supuso la imprenta para los copistas de los monasterios, pues supondrá Internet para probablemente la imprenta. Pero volviendo al consumo, a los jóvenes, cuando tú ves, y es una de las virtudes que tiene Internet, te dice lo que más se ha leído, pero te cae el alma a los pies. Lo que más se ha leído, el tanga mal puesto de Shakira, las mujeres no sé qué, no sé cuánto, Belén Esteban hombre, no son precisamente los contenidos. Por eso, de nuevo, el papel del periodista, del editor, del director, es hacerle propuestas a la sociedad sobre asuntos trascendentes. Si vamos a las audiencias por las audiencias, evidentemente ya sabemos cómo se disparan las audiencias. Tú pones determinadas palabras. Yo siempre cuento una anécdota buenísima. Nosotros hicimos una doble página con motivo del Día del Cáncer de Mama en el papel, en el periódico. Y entonces, bueno, y había un pequeño paquete que decía que las mujeres, que ahora ya de las comunidades autónomas ponían furgonetas y podían hacerse las mamografías en cualquier lugar y se titulaba "La mujer lo hace en cualquier lugar", o ya la hace en cualquier lugar. Bueno, eso en Internet se disparó, porque creían que el contenido era otro. Entonces, por terminar, los jóvenes tampoco leían muchos periódicos cuando yo iba a la universidad, tampoco leían mucha prensa, tampoco leían mucha literatura. Los jóvenes tienen comportamientos muy, muy semejantes ahora a los que tenían antes. Y claro, la lectura en móviles y en Internet es una lectura muy superficial. Ya el periodismo es superficial, ya manejamos fragmentos de la realidad. Nosotros no manejamos la globalidad de los problemas. Incluso con toda la voluntad, lo que maneja el periodismo es fragmentos. No tenemos una visión completa. Por poner un ejemplo, el Banco Popular, la crisis del Banco Popular. Nosotros tenemos a 3 personas dedicadas a eso y solo manejamos fragmentos. Y nos llega la carta de un señor, un documento de otro, no sé qué, tal, y son fragmentos, no es la globalidad, no conseguimos saber exactamente lo que pasó en el Banco Popular. Imagínate eso llevado al móvil. Pues claro, es el titular y tal. ¿Qué ocurre con eso? Que evidentemente lo que sí estamos yendo es a un pensamiento muy superficial, poco elaborado y poco complejo. Y hombre, entonces, como ocurre siempre, las élites serán los chavales que lean y los que no lean no serán élites. Antonio Hernández Rodicio, ¿recoge el guante de alguna manera o introduce algún otro aspecto para analizar esto? Realmente no sabemos en qué plataforma se escuchará en el futuro la radio, esa es la verdad. No lo sabemos, habláis de los periódicos, pero yo no sé si la radio, los postes emisores algún día tendrán el valor que tienen ahora, se escuchará solo en digital a través de apps, en smart speakers o a través de los coches conectados, no lo sé, porque es una nueva realidad. Creo que no es lo más relevante, creo que lo más relevante es que sigamos haciendo el trabajo de forma interesante para que la gente siga escuchando la radio en el formato y en la plataforma que sea. Es verdad que, por ejemplo, el mundo digital para la radio ha tumbado las barreras de entrada. Ya no necesitas una licencia pública, un espacio radioeléctrico acotado para hacer radio, necesitas básicamente un wifi y talento. Ese sería el principio para hacer radio, un pequeño estudio de edición que son muy baratos, hay cientos de apps que son gratis y te permiten hacer las cosas rudimentariamente, pero te permite hacerlas. Por lo tanto, yo creo que el mundo de las plataformas y tal, pues bueno, va a tener su relativa importancia en el futuro, ¿no? Lo que decía Vieito es absolutamente cierto y eso me lleva a otra reflexión, es decir, una de las noticias que más han funcionado este año en nuestra web, y de eso no hay que avergonzarse porque todos tenemos cadáveres en ese armario, fue los 3 errores que cometes al hacerte un filete de ternera a la plancha. La segunda fue los 3 errores que cometes al hacerte un filete de pollo. Es decir, es así, no nos sorprendamos. Pero eso sí es una reflexión más profunda. Es decir, antes los medios de comunicación éramos influyentes porque
ordenábamos el mundo, contábamos una visión del mundo, dábamos unas noticias. Ahora, por tener 10, 15, 100 millones de navegadores únicos, no somos influyentes si los hacemos con los filetes de pollo. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro y distinguir. Y respecto a los jóvenes, yo no sería tan dramático. Los jóvenes nunca han leído la prensa cuando eran muy jóvenes y no han escuchado la radio. Yo creo que a la radio se llega como al vino, se llega con la edad. Es decir, cuando tienes 17 o 18 años no te gusta el vino. Tomas un cubata, una cerveza. Bueno, a algunos sí les gusta esa edad, pero les gusta por otro motivo. Pero el vino se llega con la edad y a la radio se llega con la edad. ¿Qué es lo que ha pasado? Incluso ahí hay algo de análisis sociológico de fondo. La sociedad española ha tenido problemas económicos y sociales graves que han provocado también incluso las emancipaciones tardías de mucha gente al salir de su casa. La gente madura más tarde, encuentra el trabajo más tarde. ¿Cómo se ha proyectado eso en la radio? El puente antes, los chavales más jóvenes entraban en la radio por las musicales y consumían pues 40 principales o cadena dial. Hoy, cuando hablamos de chavales, el target de 40 principales es de 27 años. Pensamos en chavales y no son ya tan chavales, son más talluditos. De ahí daban el salto al deporte, pasaban a la radio hablada con el deporte y se enganchaban, y cuando ya compraban un piso pues terminaban escuchando el programa de la mañana, el Hoy por Hoy, a ver el precio de la hipoteca. Ese era, digamos, el recorrido tradicional. Hoy nos vemos obligados a traerlos de otra forma. Inventamos otros formatos como un programa de madrugada que hacemos, que se llama La Vida Moderna, con David Broncano, que es para nuestros oídos más ortodoxo, es una salvajada, por decirlo así, pero tiene un éxito tremendo, ¿no? Por lo tanto, yo no dramatizaría mucho respecto a los jóvenes y creo que es más relevante la calidad que la cantidad, y que sepamos capaces entre todos de decirle, oye, puedes consumir lo que te dé la gana, de hecho es lo que van a hacer, pero que sepan distinguir entre lo que leen y lo que significa leerlo en un medio organizado. Y cuando hablo de medios organizados no hablo solo de los medios tradicionales, hablo del portal de Internet, pero un medio donde alguien responda por lo que se hace y que tú como lector tengas la seguridad de que hay un trabajo profesional detrás y no un mero ajuste de cuentas o algún interés que generalmente es mucho más inconfesable que el que tienen los propios medios habituales, ¿no? Santiago, pedías la palabra. Bueno, yo lo que pasa es que hay fenómenos que se están produciendo ahora con esto que no son del todo nuevos. O sea, yo trabajé 7 años en televisión, en la TVG, y recuerdo cómo, esto fue en los años, a partir de mitad de los 90, bueno, aquella fiebre del share, ¿no? de la audiencia y tal, ¿no? Es decir, había gurús de todo calibre que venían a asesorar sobre cómo podías conseguir una audiencia millonaria con un programa. Había es decir, nadie se preocupaba de qué es lo que tenías que hacer y si era bueno o malo. O sea, la única historia era estar como loco mirando, es decir, cuándo activas de publicidad para no coincidir con otro programa, una serie de trucos así, en fin, que poco tenían que ver con el hecho de hacer algo interesante, ¿no? Esto se repitió en la prensa cuando empezó a planificarse en serio el contenido digital. Entonces llegaron también gurús que tenían la fórmula mágica para... Y es decir, la palabra era el clic, o sea, lo que importaba era el clic, ¿no? Fuese lo que fuese. Entonces, bueno, afortunadamente esa etapa yo creo que se ha superado, ¿no? Es decir, en buena parte es también por lo que comentábamos antes de que los medios que tiene, es decir, los recursos que tienen los medios para, digamos, analizar su propia evolución, no solo han crecido, sino que, es decir, hay más conocimiento para ese análisis, ¿no? Entonces, algo que discutíamos de manera teórica cuando esos gurús nos planteaban eso, que era, bueno, pero a mí, ¿qué me importa que una noticia aislada tenga una audiencia enorme si tiene algo que ver con la marca del periódico? Es decir, porque poniendo noticias de terneros de 4 cabezas, dentro de 6 meses cerramos el periódico. O sea,
Y hay en todas las redacciones conocemos casos, porque bueno, hay noticias así, pues bueno, muy extrañas y tal, y bueno, ves que con lógica que la gente tenga curiosidad por verla, pero todos conocemos casos que son absolutos enigmas, es decir, informaciones anodinas que de pronto tienen una circulación extraordinaria, sin que nadie sepa por qué. Es decir, la única razón lógica es que, por alguna razón, algunas personas involucradas con esa noticia lo han movido de una manera extraordinaria a las redes, ¿no? Pero el mejor uso del propio Big Data de los medios nos ha permitido otro tipo de cosas más interesantes. Es decir, no solo es importante saber qué noticias en un momento dado tienen una circulación enorme, sino, es decir, la fidelidad de los lectores en la página web y saber qué cosas les interesan, porque descubres cosas muy, muy curiosas que a lo mejor, es decir, gente que habitualmente, es decir, entra para ver cosas del deportivo, pues descubres en los cruces de datos que resulta que está preocupadísimo por el problema de las urgencias en sanidad. Entonces, es decir, todo eso te va dando, es decir, ese es un camino en el que todavía tenemos muchísimo que recorrer, que es conocer a nuestros lectores. Una información muy valiosa. Bueno, son las 9:15 aproximadamente. Pide la palabra Antonio Hernández Rodicio y después, si les parece, vamos con las preguntas, pues esperamos que sean muchas, porque seguramente de ahí van a salir también cosas muy, muy interesantes. Antonio. No, quería solo aportar una pequeña explicación que no justifica, pero sí explica por qué de alguna forma también se actúa así en muchos medios. Y tiene que ver con la presión comercial, es decir, nuestros equipos comerciales nos piden navegadores únicos, usuarios únicos, TDH en el caso de la radio, horas de escucha, para poder vender después el producto, ¿no? Y bueno, pues es verdad que ahí hay, digamos, mecanismos, hay técnicas que sabes que hace páginas vistas con cierta facilidad según con qué tipo de cosas, ¿no? Pero eso también está cambiando. Ahora ya muchas agencias y muchas marcas fundamentalmente ya no están comprando al peso, no te compran porque tengas 10 millones de navegadores únicos, sino que se empieza a abrir paso la llamada publicidad programática, donde marcas lo que te piden son segmentos, piden targets. Ya no te piden quiero este programa, sino no, quiero medios de comunicación donde tengan un porcentaje de penetración de X mujer, edad entre 23 y 25. Hay unos sistemas informáticos, unos software muy sofisticados que tienen medido perfectamente en todos los medios de comunicación. Están comprando paquetes transversales, igual compran un poquito de láser, un poquito de no sé qué medio, y eso también está cambiando. Es decir, si ese era el objetivo, tenía las patas cortas, porque estamos yendo hacia un consumo mucho más selectivo, una inversión mucho más selectiva de la publicidad. Toda la carta, todo se va haciendo a la carta, ¿verdad? Bueno, tiene sentido. Si yo fuera una marca, me gustaría asegurarme que mi inversión es lo más eficaz posible. Claro. Y por lo tanto buscaría el sitio con mayor exactitud. Hoy hay elementos suficientes que te permiten hacerlo o acercarte mucho. Muy bien. Sí, bueno, pues Isabel, muy sí, rápidamente, David. porque me parece muy interesante eso que comenta Antonio, porque evidentemente estamos competindo información contra o que se chamamos contido soft, non contido suave, vídeos de ocio, etcétera, pero os medios e, polo tanto, as empresas, no noso caso, a Fundación Editora, temos unha opción moi fácil, que non facelo. Que dir, pódese non facer. Nos hai cousas que non facemos, de entrada. O ano pasado, a noticia máis lida do noso xornal estivo relacionado cos incendios forestais. Hai 2 anos, a nosa noticia máis lida foi unha noticia política. Cal? Pues a verdade que era, creo lembrar que era unha das eleccións, pero non quero mentir, pero era da campaña electoral. Hai 3 anos a sección de cultura funcionou moi ben. Non hai cosas que non fixemos de entrada. Inicialmente, neses tempos, como moi ben comentaba Antonio agora, que a compra, o peso, digamos, funcionaba mellor, pasámoslo bastante mal, porque nós non ofrecíamos iso, e agora estamos nunha circunstancia na que, aínda no noso entorno máis cercano, falo de Galicia, estamos competindo con algúns medios que, digamos, esconden ese tipo de contido, pero logo xogan a facer trampas, porque lle van a ofrecer ao anunciante unha bolsa moi grande na que, no fondo, hai noticias, digamos, serias,
E arriba hai, pois, no te vas a creer lo que pasó en Gran Hermano, el secreto para hacer un cóctel perfecto, o Cristiano Ronaldo se hace un selfie en Instagram. Eso mételo nunha bolsa, empaquétalo e véndelo ao anunciante. Co cal está na responsabilidade do xornalista, por suposto, e da empresa tamén, e despois do anunciante. Onde queres vender ti as túas zapatillas deportivas? Ao lado dun produto de calidade ou ao lado del último incidente de Gran Hermano? Tamén hai unha cuestión de responsabilidade corporativa aí, non? Pues reflexiones que quedan ahí en el aire, que desde luego sirven para, bueno, pues más o menos hacer una valoración y autocrítica también sobre por dónde puede ir la cosa, ¿no?, a la hora de hablar del futuro de los medios de comunicación y la información local. Vamos con las preguntas, es su turno, así que si son tan amables y van haciendo cualquier valoración o impresión, por aquí abajo, por allí arriba. Hola, muy bien. Yo tengo una pregunta, si me permites un poco de humor. ¿Puede utilizar el micrófono que tiene en la butaca, por favor, para escucharle mejor? Muy bien. Sí. Perfecto. Sí, si me permites un poco de humor. Vamos a ver. Yo le auguro al compañero Rubido que si dentro de nada el señor Ferreiro se va al Vaticano, va a vender muchísimos más ejemplares que en el caso de Paco Vázquez. Pero a propósito del humor, a mí, si hay un personaje que me entusiasma en el país, es el Roto. Además lo entrevisté en más de una ocasión y me parece un hombre encantador. Pues yo, abusando de la... Perdón, ¿quién ha ¿Quién dicho? dijo Es que no era? lo hemos Del entendido. Roto. Del Roto. El vale. Roto. De acuerdo. Antes llamado OPS, ¿no? El Roto. Pues abusando de eso y a propósito de lo que estaban comentando, sobre todo las personas que tienen responsabilidad en contrataciones en sus respectivos medios, quiero, quizá en la cabeza de los accionistas de sus respectivas empresas, estén valorando la posibilidad de contratar directores a tiempo parcial o algo semejante, no sé, freelance, directores freelance. Gracias. Pues seguramente. Yeito. Bueno, no sé, yo espero que el señor Ferreiro me avise cuando vaya al Vaticano. Y a nosotros también. Porque todo es posible. Yo, vamos, además, conociendo su actitud pía, sé que sería un magnífico embajador. Dicho esto, pues no lo sé, oigan, puede ser todo posible, ¿eh? El Roto está contratado de manera parcial, no está en nómina del país. Le dimos el premio Mingote nosotros, los del diario ABC, cosa que a lo mejor en otros periódicos no se lo dan a un humorista como a Mingote, no recibió premios por ejemplo, el Ortega, el premio Ortega. Con esto no pretendo polemizar ni mucho menos, simplemente que todo es posible en esta profesión. En todo caso, que los medios de comunicación han tenido mucha gente contratada parcialmente es de toda la vida, desde que existen, desde que nacen, desde que aparece el primer diario hace 200 años en Londres hasta hoy, la figura del colaborador es una figura histórica, no la hemos inventado en esta crisis. ¿Alguien más quiere contestar? Y especialmente la del corresponsal. De forma muy señalada. Porque es una persona que vive en otro lugar y es más, muchas veces es él el que se ofrece, no somos nosotros los que lo buscamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Adelante. Manuel. Hola, aquí abajo. Perdón, ¿dónde? Aquí. ¿Arriba? Abajo, Ahí, abajo, el ahí fondo. Abajo, vale. Aquí. Vale. Adelante. Miren, el otro día estaba viendo, bueno, ya hace un par de meses, estaba viendo una serie, Lou Grant, de los años 70, cuenta mucho sobre el periodismo, y en una escena estaba el periodista joven y el periodista veterano decidiendo qué noticias se ponía en portada. El joven quería poner una foto que tenía muy buena foto y quería ponerla porque pensaba que iba a ser muy llamativa, pero el veterano le dijo: chico, tú no sabes cómo se venden periódicos. Esa noticia no va a vender, es llamativa, pero la gente no compra. Entonces yo me he dado cuenta de que en mi vida he hecho millones de páginas vistas, pero no he vendido ni un solo periódico. Y bueno, pues
digamos que muchos otros profesionales de este sector les ocurrirá lo mismo. Y veo que aquí, encima del escenario, hay mucha gente que ha vendido muchos periódicos y quisiera saber qué es lo que no saben los jóvenes sobre vender periódicos y en qué deben cambiar el producto, a quién deben dirigirse y qué modificaciones hay que hacer en ese producto periodístico, o mejor imaginemos un diario local que ahora mismo vive de las páginas vistas, cómo debe cambiar para crear contenidos por los que la gente pague. Bueno, respuestas cortas, por favor. Bueno, yo creo que Santiago. un poco ha sido el contenido un poco del debate, ¿no? Es decir, yo creo que lo fundamental son siempre buenas historias y asentar una marca de independencia y de credibilidad. Eso para cualquier medio. Vale. Alguén máis? Quieren? Eu creo David? que unha das claves é esa diferencia entre o que e o porqué, non? Non podemos aspirar a que ninguén pague porque lle repitamos, por exemplo, o que dixo un político porque o pode ver na web ou mesmo no Twitter do político, poñamos por caso, pero sí que podemos aspirar a que pague por ver a información ou por soster o medio que a está ofrecendo, si estamos interpretando, si estamos contando que alguén non quere que se saiba, ou estamos explicando algo que o lector non pode explicar por si mesmo. Eu creo que esa é unha das aspiracións. Se aspiramos a contar o mesmo que está contando o do lado e o de enfrente e ainda por riba moito máis tarde do que sucedeu, porque se é 2 horas xa é tarde, dificilmente pode decir, no, ainda por riba que che vou contar peor e máis tarde, ainda por riba págame, non? Iso comuño que será máis onde máis complicado. Preguntas? Sí. Adelante. Sí. Bueno, eu intento falar un pouco desde a miña experiencia pasados aos 70 anos, non? Entón, unha pregunta é se considerades que hoxe hai máis liberdade de información que hai 40 anos. Podía parecer unha pregunta sin sentido, non? 40 anos de democracia, pois máis liberdade, non? Eu penso que hai un retroceso tremendo, que antes viñamos de unha censura, pero hoxe hai moita autocensura, que é moito máis perigosa que a censura. Unha segunda cuestión é que os medios de comunicación, en xeral, pois depende moito, como se dixo aquí, do beneficio económico. E entón, isto, lóxicamente, leva a unha dependencia de determinados poderes económicos e políticos. E eu considero que hoxe mismo pois, hai uns criterios para a elaboración de información que dependen moito máis de criterios políticos que de uns criterios para dar información na ciudadanía. Gracias. Vieito, contestas tú? Bueno, vamos a ver. Yo creo honestamente que la libertad de expresión en España no. También podemos creer que la democracia ha sufrido retrocesos, ¿no? Depende, claro. Yo hoy escuchaba a la alcaldesa de Madrid diciendo que no importaba falsear una firma en un documento público. Yo hasta hace poco, en mis rudimentos de derecho, creí que eso era muy relevante, que no se podía falsificar una firma en un documento público. Es posible que haya involución en algunos aspectos de la vida, pero en líneas generales yo no creo que... También la alcaldesa de Madrid me dijo un día, es que claro, el problema que tenemos aquí en Madrid es que la prensa es muy crítica. Hombre, bienvenida a la democracia. En esto consiste la democracia, en que la prensa pueda actuar ya no de poder, porque yo no creo que la prensa sea ningún poder, pero sí tenga una actitud crítica con determinados poderes, sea el poder que sea, porque claro, el poder aquí siempre se ve el poder político, ¿no? El poder tiene muchas caras, ¿eh? Está el poder económico, el poder deportivo, el poder sindical, el poder político. Yo no creo que en España haya un retroceso en libertad de expresión. Yo creo que hemos evolucionado hacia una, probablemente, a mí lo que me parece es que una cosa es informar de manera crítica y otra cosa es acosar, que son dos criterios totalmente distintos, ¿no? Antonio Hernández Rodicio. No, yo tampoco creo que haya habido un retroceso en la libertad de información, ni creo que exista tampoco, al menos de forma generalizada, lo que usted llama autocensura. Dicho eso, yo este fin de semana también he ido al cine a ver Los papeles del Pentágono, que es una película muy recomendable y sale uno emocionado. Y también me he leído el libro de Katharine Graham y de Ben Bradley, de Walter Cronkite. Pero después el día a día no es así. El día a día es mucho más tedioso, no tiene siempre una exclusiva sobre cómo un gobierno ha engañado a la población durante tantos años, y el día a día te llaman por teléfono y atiendes quejas de gente,
intentos de presiones. Sí, pero lo decíamos al principio, creo que eso hay que verlo con naturalidad y saber que tu trabajo es aguantar esas cosas y no hacerle caso. Y yo creo que se informa en España en general con bastante libertad y sin mucha autocensura, como dice. No digo que todo el mundo la practique o no la practique, pero no creo que sea un mal generalizado de los medios. Pero nos trae todo esto al principio de la conversación. Cuanto más rentables seamos los medios y cuanto más dependamos de nuestros oyentes y de nuestros lectores, más intocables seremos. Bueno, Santiago Romero. Bueno, creo que por la edad de la persona que pregunta, creo que seguramente coñecerá a un pensador dos anos 60, Marshall McLuhan, que decía que o medio é o mensaxe. Esa é unha definición que nestes tempos cobra moita importancia, porque precisamente polas dificultades de rentabilizar e de conseguir ingresos, ábrense, digamos, tentacións perigosas para os medios que poden ir en dúas direccións. Unha é a de, digamos, o acceso á propiedade dos medios de grupos económicos tradicionalmente non encellados á comunicación, e, por outra parte, é dicir, a financiación interesada do poder, non? Por outra parte, nas redaccións, é dicir, por esa doble crisis de que falábamos antes, na que, é dicir, reducironse moito o número de xornalistas nas redaccións, e hai, digamos, unha certa atmosfera de medo a hora de conservar o posto de traballo. É difícil, así como era máis ou menos digamos fácil hai 10 anos ou 15 anos saltar dun medio a outro, é dicir, hoxe sair dun medio e quedar sen nada. Seguimos con as preguntas. Entón, pero só quero acabar unha cousa, é dicir que hai unha certa, eu creo que sí que hai unha certa autocensura dos xornalistas, pero por esa situación de precariedade laboral. Adelante. Ya. Sí. A ver, en mi casa siempre hubo periódico, yo soy un lector empedernido, me encanta, y mi familia de siempre pues estaba allí el periódico, que terminaba normalmente en el cuarto de baño generalmente, como es normal, y cuando me mudé al rural hace 10 años, el único periódico que había es ese periódico. El único que te mandaban a casa desde una librería cerca de Saba. Es emocionante salir a las 7:30 de la mañana allí al jardín a mojarte y a ver dónde cayó el periódico, porque el tío que lo lleva lo lanza unas veces en el tejado, pero aún así llegas al periódico que viene envuelto en plástico, lo abres y te encuentras en una idea muy satisfactoria hasta que empiezas a leerlo y te terminas cabreando. A veces incluso solo con la portada, como la foto de la madre del chicle diciendo que su hijo era un monstruo, absolutamente impresentable. Yo os pregunto a vosotros, periodistas, ¿qué responsabilidad tenéis o qué autocrítica hacéis de esa manipulación constante de la noticia, que hace que muchas veces sea prácticamente imposible leer lo que escribís y lo que decís? No es personal la cuestión, ¿eh? Eso entra en la dictadura del clic. Eso entra en la dictadura del clic, es decir, cuando se producen sucesos, digamos, que tienen un tirón mediático como el de Diana Kerr, se desbordan las compuertas. Es decir, empieza una lucha por digamos, tener un trozo de la tarta de esa audiencia que se dispara. Y ciertamente yo creo que los periodistas tenemos que hacer autocrítica de cómo, digamos, derivan esas informaciones. ¿Alguien más? Sí, dasme para comentar lo que pasou hoxe nos medios en Galicia, e que eu creo, é unha verdade que podes ver que non son especialmente veterano no oficio, pero que eu nunca vivira. Eu nunca vivira que un xulgado teña que advertirnos os medios de comunicación galegos en xeral de que deixemos en paz a vítima dun
suceso tráxico. Iso pasou hoxe, vinculado ao caso dese asesinato terrible, non? do que se falaba. Iso pasou hoxe. E eu, cando recibín esa, foi unha alerta xeral a todos os medios, sentín unha vergoña terrible. Non creo que neste caso, polo que nos fixeron, creo que tratamos ese asunto concreto con moita delicadeza, pero creo que todos temos 5, 6 ou 10 exemplos do que non se debe facer, non? E non fai falta ni siquiera ser profesional de información. Falta tratar, digamos, a vida diaria con mínimo de delicadeza e de ética, non? E non vou afondar máis. Que quero dicir con isto? Que sempre hai o debate da obxectividade, por exemplo, non? Que era un debate moi bello e irresoluble, pero creo que sí que podemos poñer o foco no debate da honestidade. E o debate da honestidade está en dicir ao lector: vostede vai atopar neste xornal esta liña determinada, podelle gustar ou non, pero nos imos disto, por así dicilo. E tamén podemos dicirlle ao lector: nos, a partir desta liña, non imos pasar. E o mellor o veciño do lado, sí. E o mellor hai máis clics, comentaba Santiago. Efectivamente, ten moito que ver con iso. Pero nos non imos pasar dai. A cuestión é tamén un pouco como de cobrar ou non cobrar. Si ninguén cobra, o lector acabará pagando. Si eu cobro e o do lado regala a noticia, é complicado, non? O equilibrio. Si ninguén pasa determinada liña, pois é máis fácil que todos sexamos un poquinho mellores profesionais, creo. Sí, bueno, decía Mario Benedetti que lo peor de la autocrítica es que los demás la creen. Entonces a mí hay que tener cuidado con lo que... Yo creo que la autocrítica la tenemos que hacer todos. Está aquí el fiscal jefe de Galicia. Mi experiencia en Madrid, los que más información nos filtran a nosotros son los fiscales, con mucha diferencia sobre los demás. Después viene la policía y después los jueces, pero primero los fiscales. Con esto no estoy haciendo ningún reproche, estoy constatando un hecho real que he vivido personalmente. No sé muy bien por qué, porque muchas veces con esas filtraciones lo único que se hace es arrasar con el principio de la presunción de inocencia de la persona que se le publica. Por ejemplo, el señor Ruiz Gallardón. Nosotros hemos publicado una información de que a Ruiz Gallardón lo iban a procesar porque un fiscal nos pasó un papel, pero ese papel no lo había firmado nadie, ni lo había admitido su jefe, ni había llegado a ningún juez. Y yo cometí ese error. Y como decía Phil Graham, decía siempre, la diferencia entre los buenos y los malos periodistas es que los buenos reconocen sus errores. Nosotros estamos llenos de errores porque hacemos un producto todos los días. El caso del chicle. Pues claro, fijaros que con Diana Kerr, aquí todo el mundo veía la 2 hasta que se empezó a medir las audiencias. ¿Tú qué ves? Yo la 2. Hombre, yo la 2. Hasta que empezaron a medirse las audiencias y nos enteramos que la inmensa mayoría ve ese tipo de programas. Entonces, la cuota de responsabilidad, lo dijo al principio de todo Lombao, la cuota de responsabilidad de la ciudadanía es muy importante. ¿Por qué triunfan unos programas y otros no? ¿Por qué se sigue una televisión a otra no? Y, evidentemente, la moneda mala siempre, esto le gustaba mucho a Gonzalo Ortiz y yo se lo copié, la teoría de Gresham, la moneda mala expulsa siempre a la buena del mercado. Pues en periodismo igual. Es decir, nosotros hacemos un suplemento cultural, oye, buenísimo, tal, no sé qué. Vendemos lo mismo, un sábado dando el suplemento cultural. Aquí todo el mundo dice que lee la mentira. Ahora, sacas a Diana Kerr. Claro, el otro día comía yo la semana pasada con el presidente de Globovisión, que es un canal de televisión venezolana. Y llevaba una semana en Madrid. Y me decía, oye, estoy impresionado, con un asesinato lleváis toda la semana, con un asesinato. Ellos tienen 200 al día. No lo entendía. Bueno, es el país que tenemos. Los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad. O sea, nosotros no somos inocentes, pero los que están detrás y delante, los que nos leen, tampoco son inocentes. Los que nos pasan la información tampoco son inocentes. Yo siempre le digo a mis periodistas, ojo que las fuentes no son neutrales, siempre tienen un interés, siempre buscan algo. El político que te filtra el expediente de la oposición tiene un interés. El abogado, y tú eres abogado, Guillermo, el abogado, ¿cuántas veces no nos han llegado las relaciones a un abogado? Oye, te traigo esto y tal, una urbanización, no sé qué. Todos tienen su interés. Claro, entonces aquí pretender demonizar al periodismo cuando el periodismo lo que hace es reflejar lo que es la sociedad, el chicle pues es un capítulo más de lo que le interesa a la gente. Yo no veo a la gente leyendo el papel de la madre en la novelística de Kafka, no la veo. Sin embargo, sí veo viendo lo que dice la madre del chicle. Pero nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, los lectores también, y los televidentes y los oyentes, porque además ahora
a diferencia de hace muchos años, se mide. Entonces se sabe la cuota. Yo vuelvo a decir, yo siempre me acuerdo, yo cuando empecé en Antena 3 Televisión, oye, ¿tú qué ves? Yo la 2. Todo el mundo veía a los orangutanes de Madagascar y un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Después empezó a medirse, y ya sabemos que todos ven Gran Hermano. Gelo, levantabas la mano para hacer una pregunta. Isabel, perdona, quiero que haces una perdona. Y aprovechando que está el fiscal aquí, ¿no? Cuando yo hablaba de autocrítica me incluía, ¿no? Es decir, yo he tenido como redactor jefe en la opinión, es decir, pues discusiones sobre decir, qué alcance van a tener informaciones sobre determinados aspectos de Diana Quer, y bueno, en muchos casos hemos llegado a la decisión de que hay ciertas cosas que no íbamos a publicar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando en otros medios se publican cosas muy fuertes, eso se dispara y tienes tus propias presiones sobre cómo baja tu audiencia, se convierte en un tema muy complicado. Ahora bien, aparte de autocrítica, yo creo que hay que hacer una crítica, y es que en este país el secreto de sumario es una leyenda urbana. Es decir, da la impresión de que el secreto de sumario solo ampara la posibilidad de que algunos tengan exclusivas, porque son los únicos que tienen acceso al sumario. Yo me pregunto si ante casos de tirones mediáticos como este, es decir, no tendría que haber una información más transparente de lo que está ocurriendo y de lo que se sabe para que, primero, no se mercadee con el sumario y, segundo, para que, es decir, no se disparen todo tipo de lucubraciones. Antonio. Sí, usted nos ha hecho lo que le hizo una vez a Alfonso Guerra, un compañero de partido, que él presentó un informe y solo se echaba flores a sí mismo y le dijo, compañero, te voy a hacer la autocrítica. Pues eso es lo que ha hecho usted con nosotros, la autocrítica. Y yo creo que la autocrítica hay que hacerla, es necesario. A mí me cuesta mucho admitirle que haya, como ha dicho antes, una manipulación permanente de la información. A mí me parece una aseveración esa bastante... Bien, yo, como también es muy difícil hablar en nombre de todos los medios, porque cada uno, yo puedo hablar de lo que hemos hecho en la cadena SER con el tema de Diana Quer y cómo abordamos en general estos casos, que no nos engañemos, es decir, los sucesos y este tipo de temas tan espantosos tienen mucho interés, desde históricamente han tenido siempre, no solo en la sociedad española, en cualquier sociedad de nuestro entorno, ¿no? Porque hay que abordarlos con sensibilidad, con sentido de la responsabilidad. Nosotros, afortunadamente, en la radio no sabemos si la audiencia premia o no estas cosas porque nos miden cada 3 meses el EGM. Por lo tanto, cuando tomamos esas decisiones las hacemos con criterio profesional y no con un termómetro al lado para saber si esto es que está funcionando o no está funcionando. Yo creo que nosotros lo hemos hecho correctamente con todo el grado de mejora y de autocrítica que se puede hacer. Yo sí hay algo que no entiendo y tiene que ver efectivamente primero con las televisiones. Y sé que es más fácil criticar a otros que hacerlo contigo, pero yo en este caso podría hacer autocrítica de otras 1000 cosas, pero de este creo que no. Cada mañana, cuando llego al despacho, pongo las televisiones y llevan un mes dando la foto, un carrusel de fotos de esta chica en bikini, que yo sigo sin entender cómo se permite. Y lo que me parece más grave es que lo siga haciendo Televisión Española, que es la televisión pública. Eso me parece bastante menos entendible, lo digo sinceramente. Pero yo distinguiría mucho entre el tratamiento de unos medios y otros. Desde hacer una lectura uniforme de cómo se hacen las cosas, hombre, pues no lo comparto, con todo el respeto, pero no estoy de acuerdo. Última pregunta, porque esto tiene que ir terminando. Sí, son 2 preguntas. Unha en concreto, se fala da financiación dos medios, non? Están todos arruinados, non están dicindo aquí, pero a todos lles vai moi mal, por eso despide xente, por eso baixan os sueldos dos profesionales, bueno, teñen que buscar financiación indudablemente, non? Unha das financiacións son os anuncios, non? Os anuncios. Eu me pregunto por que un organismo público como un concello ten que pagar por un anuncio 5 veces o que llevalo en particular. Nunca entendín. Claro, se o levamos a que hai outros estamentos máis altos e que teñen moitos cartos e que poñen moitos anuncios, ao mellor toman decisións despois no mismo medio. Esa pode ser unha das causas principales que pode haber en ese aspecto, non? É dicir que censura sí hai, non nos medios
que están aquí representados. Eu nunca tuve ningún problema, aínda que en algún momento houve algunha difamación sobre a miña persona, pero non vi censura, puiden contestar, puiden rebatir, pero a min estes días, e digo así, telemático, un anuncio de hoxe ás 12 da mañá, concentración diante da delegación do goberno para protestar polo tráfico na Nacional Sexta. Este é o texto, é de Televisión de Galicia, de Radio Galicia. Me dixeron que na lei de la China, non? Claro, hai un dito que dice, é moi fácil nunha televisión que non ten o problema que tenemos os medios que están aquí, porque pagamos a todos, non? Tanto a televisión como a radio. Dicía miña nai, eu sou músico, dicía, gaiteiro pago, neno nunca ven paga, non? Pois este é o caso, neste caso, de Radio Galicia, non, que nega ao Ayuntamiento poñer un anuncio no medio. E respecto ao alcalde da Coruña, Xulio, que está ali, falaba desde o Vaticano en plan coña, pero como sigades martirizando, está claro que o van canonizar no Vaticano. No. Señor García Seoane, vostede falaba de Radio Galicia da cadena SER, creo que se refería a Radio Galega. Vale. Bueno, por eso, esa puntualización. Por eso Antonio levantaba... No, si hay una cosa que no sé, se ha referido usted a algún ayuntamiento gallego, lo ignoro, pero que hay acuerdos publicitarios con entidades con distintos precios, eso es muy obvio. Es decir, nosotros no tenemos el mismo precio con Movistar, que tenemos 7.000 líneas dadas de alta, que un particular, o sea, tiene lógica, eso es pura de mercado, pero no sé a qué caso exactamente se puede referir o si es alguna polémica local que desconozco, no lo sé, pero que eso es obvio, como el que compra... La pregunta era por qué la administración pública tiene que pagar 5 veces el valor del anuncio. Al revés. No sé a qué se refiere. Bueno, no puedo responder. Queda ahí en el aire, Gelo. La necesidad de los medios de comunicación es que sean rentables, la veracidad, el rigor es fundamental. Los profesionales del periodismo tenemos que hacer eso, periodismo, contar bien las cosas y de manera contrastada. Y estamos viviendo una época que efectivamente supone una serie de riesgos, pero también una serie de ventajas, y eso nos vamos a coger a la hora de hablar de ese futuro que se cierne sobre los medios de comunicación y de la información local. Hasta aquí el debate. Gracias David Lombao, Praza Pública. Gracias Bieito Rubido, ABC, Antonio Hernández Rodicio de la cadena SER y Santiago Romero del diario La Opinión. Y este acto, este quinto foro Radio Coruña, no se acaba de momento, porque la clausura la va a realizar el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. Adelante, Xulio. Bueno, a estas alturas da noite xa non sei se como alcalde, como embaixador en algún estado da Península Itálica ou non sei moi ben Gelo, se como mártiro santo, creo que isto último pouco. Bueno, pois moi boa noite efectivamente a todos e a todas. Noraboa, creo que polo debate sumamente interesante e unha pena que remate xa, non? O 30 de outubro de 1938, creo que de todos coñecido, Orson Welles realizou en directo a adaptación radiofónica do libro A Guerra dos Mundos. Antes de comezar o programa, Orson Welles decía que aquelo que iba a escoitar o país enteiro, Estados Unidos, era unha ficción, pero ou non estaban prevenidos ou a intensidade da narración foi tal que unha hora e media despois Estados Unidos estaba en situación de alarma porque a poboación creía mayoritariamente que estaban sendo invadidos por unha especie alienígena. Efectivamente, desde ese 1938 moito cambiaron os medios de comunicación, falouse aquí disto e a forma tamén na que a sociedade se relaciona con eles, pero creo que o que non cambiou é esa capacidade de influencia, para ben ou para mal. Creo que hoxe aquí se puxeron exemplos de todo tipo, pero de influencia ao fin ao cabo. Efectivamente, nun entorno onde as empresas xornalísticas e con elas os seus e as súas profesionais están enfrentando nos últimos anos unha crise sen precedentes.
unha crise económica, efectivamente, que nos afecta e nos afectou a todos e a todas, unha crise tecnolóxica que ten tamén que ver con ese proceso de transformación do que hoxe falábamos, e unha crise política, evidentemente, nun tempo de recesión, de cambio, as ferramentas que nos rodean tamén mudan, pois é necesario volver a preguntarse cal é o papel dos medios de comunicación na sociedade. Creo que aquí, tanto no estrado como no público, se fixeron preguntas, creo que moi interesantes, sobre cal debe ser ese novo contrato social que ata aos medios de comunicación coa sociedade a que, en definitiva, serven, porque creo que se falaba de rentabilidade económica, se me permitides, falaría de sostibilidade económica, porque a rendibilidade creo que debe ser a dos medios a informativa, a de rendir contas á sociedade, que finalmente non en van, pois estamos falando do cuarto poder. Por iso, eu creo que é especialmente de agradecerlle a Radio Coruña que esta tarde se decidise a abordar neste foro o papel dos medios de comunicación. Creo que é unha cuestión de vital importancia. Creo que, case si falamos do papel dos medios de comunicación na nosa sociedade, en realidad estamos falando de moitas outras cousas. Estamos falando do compromiso coas liberdades, con esas liberdades que caracterizan ou deben caracterizar unha sociedade democrática, coa crenza nunha sociedade civil crítica e, polo tanto, para ser crítica debe ser unha sociedade informada, e, desde logo, na aposta pola pluralidade e polo diálogo e o respecto á diferencia. Todo isto, esta forma de entender o papel dos medios de comunicación, eran absolutamente esenciais na figura da persoa que hoxe homenaxeamos, na figura de Ángel Gómez Cervada, na figura de Anca. Anca foi o impulsor deste foro. Este foro no que estamos hoxe foi idea de Anca, idea na que nos encantou colaborar desde a empresa pública Emalsa. Ese Anca que efectivamente nos deixou demasiado pronto, hai apenas un par de meses, pero que conta, ademais de con todo o noso cariño e respeto e admiración, pois ademais conta xa desde hai unhas semanas co título de fillo predilecto da nosa cidade. Compre, creo, que repensemos entre todos e todas a evolución das formas de comunicación. En tempos en que os modelos tradicionais da xestión de empresas xornalísticas, empresas con tradición e, por tanto, que arrastran na súa tradición formas de xestión máis clásicas, temos tamén modelos novos, modelos propostas vinculadas a novas fórmulas de creación, a novas fórmulas tamén de entender esa sostibilidade económica da que falábamos e tamén de entender as novas linguaxes narrativas. Creo que tamén, a hora de falar dos cambios na información, temos que falar da cultura da participación. Creo que hoxe xa non se entende un medio de comunicación que non recibe feedback dos seus lectores. Diso non falamos hoxe, pero os comentarios, a forma de como os lectores interactúan coas noticias, isto fai que, tal e como sinala Ignacio Ramonet, o consumo de mediático abandona ou pouco a pouco as lóxicas verticais, as lóxicas do que emite e do que recibe, para estar pouco a pouco creando un marco de horizontalidade máis ou menos imperfecto, que é ese marco o que estamos afeitos a través das redes sociais. Creo que si un goberno municipal, e eu personalmente creo que na participación da sociedade nas decisións políticas, creo que tamén é fundamental que os medios de comunicación camiñen cara a ofrecer á cidadanía esa posibilidade de ser parte activa do proceso comunicativo, o cal non implica abdicar dunha responsabilidade. E creo que tamén se falou aquí desas responsabilidades, de ordenar, de narrar, de ser veraz na información. A responsabilidade social do xornalismo é enorme, e está, evidentemente, directamente vinculada co compromiso dunha serie de principios democráticos. Non en van a liberdade de expresión, a liberdade de información é un dereito constitucional, pero di a propia Constitución, para unha información veraz. Unha información veraz é a que sirve a democracia.
Estes principios, e tamén novamente estivo na discusión hoxe, son dificilmente respetados en un entorno de precarización laboral nun sector que creo que foi dos máis maltratados non pola crise e polo cambio xeracional que implicou tamén un cambio de condicións laborais brutais, non? E aquí se falou hoxe de profesionais de enorme carreira, non? Dunha carreira da que presumir que foron anticipadamente enviados non a unha presubilación ou a un paro e sendo sustituídos por seguramente profesionais moi válidos tamén, pero nunhas condicións de traballo que dificilmente lles fan que lles fan moi difícil probar esa valía. O xornalismo, ademais de informar, creo que ten o deber de achegar á ciudadanía unha visión do que está a acontecer no seu entorno. Hoxe, seguramente o entorno sea multinivel, temos o entorno internacional no que nos sentimos non preocupados, que nos concerne efectivamente o que pasa en Siria, si nos concerne non aquí no nivel estatal, pero desde logo no nivel local, non? Ese núcleo máis próximo á vida de cada un e cada unha de nós. Creo que esta é unha das cuestións polas cais a comunicación local é tan importante. O xornalismo local é o que primeiro dá voz á cidadanía, que dá voz á memoria dunha comunidade e que dá voz, desde logo, a súa identidade e a súa realidade. A información local debe servir necesariamente para facer que se escoiten as voces baixas, aquelas da xente que non quere dominar, aquelas das que falaba o noso querido Manolo Rivas. Esta tarde, nun foro Radio Coruña que é especialmente simbólico e no que, repito, creo que teña que servir, entre outras cousas, de homenaxe a todas as persoas que adicaron a dar a súa vida, que deron a súa vida por ser altofalante desas voces baixas, creo que, de novo, temos aí que recordar a figura de Anca. Anca tiña claro que o xornalismo, ben entendido, iba ineludiblemente unido á responsabilidade social, primeiro de facer preguntas, e despois de compartir as respostas. E a necesidade, creo que lamentablemente non frecuente nun editor dun medio a importancia de Radio Coruña, nun editor, de escoitar todas as voces. As voces altas, esas que sempre se escoitan, pero tamén as voces baixas. Anca nunca eludiu unha conversa nin desprezou unha opinión. Cría, como poucos, e os que tivemos a sorte de coñecelo o sabemos, na pluralidade e na convivencia de quen é diferente. Por iso creo que se este debate sobre o futuro dos medios tiña que inspirarse en alguén, era evidentemente na figura do editor e da persoa, de Ángel Gómez Hervada. Un home que efectivamente exerceu o xornalismo, o papel de editor desde o local e o exerceu dun xeito responsable. Anca foi un home de mirada longa. Foi amigo, foi xefe, foi director, foi compañeiro. Dende o seu papel de editor, sempre deu acubillo a todas as voces. Por tanto, hoxe, quero rematar esta intervención neste foro de Radio Coruña, quero que pechala agradecéndolle unha vez máis a Anca o traballo feito. O traballo feito porque creo que deixou detrás de sí unha Coruña máis democrática, unha Coruña mellor, unha Coruña máis plural, máis crítica, máis libre, e iso non é algo que poda decir moita xente nesta cidade. Hoxe, do mesmo xeito, quero agradecer o labor que desempeña e seguirá, sen dúbida, desempeñando Radio Coruña, importantísimo medio para esta cidade, e, sobre todo, a todos os homes e mulleres que o fixestes, que o facedes e que o faredes posible. Moitas grazas. Este aplauso seguramente que llega allá arriba, ¿verdad? Muchísimas gracias por asistir y que tengan buenas noches. Gracias.